bienvenidos. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan hoy en el primer domingo del mes de agosto. Julio se fue volando. Así que una vez más agradecemos a Dios el privilegio que nos concede de cada semana estar reunidos, aunque sea de manera virtual, en esta su iglesia de Chapel at Wayne, ahora la iglesia online. Queremos decirle desde ya que como es el primer domingo del mes, es nuestra costumbre celebrar la Cena del Señor, así que le invitamos desde ahora a que vaya preparándose para que podamos compartir juntos con esta de la segunda ordenanza del Nuevo Testamento junto con el bautismo. También, como siempre, le recordamos que usted puede ir a nuestra página de chapel.org. Le puede enviar un email al pastor, a Victor de chapel.org, si usted necesita comunicarse con nosotros para cualquier cosa. Manténgase siempre alerta con las actividades que hacemos durante la semana. Los jóvenes y los niños también tienen sus actividades con la hermana Tamaira Mota y con el hermano César Tapia. Recuerde también que la semana pasada comenzamos una campaña de contacto. Queremos que usted tome su teléfono, sus contactos y llame al mayor número de personas que usted pueda para que escuchemos las voces de cada uno de nuestros hermanos que están allá afuera y podamos tener contacto los unos con los otros para así poder satisfacer cualquier necesidad que se presente. Eso es todo lo que queremos decir de entrada en este servicio de hoy. Como siempre, vamos ahora a celebrar a nuestro Señor por medio de las alabanzas. Que me amas cuando escucho llover, me dices que me amas como un atardecer, lo dices sin palabras, con las olas del mar, lo dices en la mañana, con mi respirar. Me dices que me ama y que conmigo quiere estar. Me dices que me busca cuando salgo yo a pasear. Que has hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dices que me ama y que conmigo quiere estar. Me dices que me busca cuando salgo yo a pasear. Que has hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dices que me amas cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dices que me amas una y otra vez. Me dices
cruz compró mi redención y libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hace libre, Él es libre en verdad. Al que dijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que dijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que dijo hace libre, Él es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. La crisis no puede detener la cruz. Cuando el futuro es incierto, no nos apoyamos en nuestra propia comprensión, porque Él es nuestra ayuda siempre. Aunque la tierra tiemble y las montañas caigan al mar, no temeremos, porque Él es la roca de nuestra salvación. Y cuando la crisis toca a nuestra puerta, nos mantendremos firmes, creyendo en la promesa de que descansamos con seguridad en su mano. Por eso vino y por eso vivió y por eso murió, para que podamos tener vida y vida en abundancia, y encontrar consuelo sabiendo que Él es nuestro Rey. Porque sabemos que cuando todo parecía perdido y la muerte pensó que había ganado, la crisis no pudo detener la cruz.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, queremos invitarle ahora mismo a que usted nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional los versículos 19 al 25. Hebreos capítulo 10, 19 al 25. Dice así la palabra de Dios. Un llamado a la perseverancia, dice el título de la NBI, si usted está usando esa Biblia. Versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Procurémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Palabra de Dios. Padre, bendice la escritura en el día de hoy para que ella haga en nuestros corazones la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted, decía yo al principio, tiene una Biblia NBI, va a encontrar que el pasaje que hemos leído tiene un título, un llamado a la perseverancia. Y luego va a decir el versículo clave que le da título a nuestro mensaje en el día de hoy, nos va a decir que tú y yo estamos llamados a mantener la esperanza. Vamos a dejar claro desde el punto de vista teológico, hermenéutico, que este pasaje claramente está hablando acerca de la perseverancia en la salvación y que el contexto del mismo tiene que ver precisamente con eso, con la salvación que ha sido provista en Cristo Jesús, la cual nosotros somos llamados a perseverar y aferrarnos en ella por lo que Cristo hizo, porque Él es la garantía de nuestra salvación. Sin embargo, creemos que es válido que también nosotros podamos tomar esa enseñanza, ese mandamiento, esa frase que nos indica: mantengan la esperanza, manténganse asidos a la esperanza, manténganse, en buen dominicano, agarrados a la esperanza. Y da una razón por qué nosotros podemos hacer eso. La pregunta que quisiéramos contestar en el día de hoy es: ¿cómo se puede en la práctica cumplir con esa ordenanza, con ese mandamiento, con esa sugerencia de perseverar, mantenernos en la esperanza? Porque usted y yo sabemos que es fácil, y por eso estamos predicando todos estos mensajes en estos meses, es fácil perder la esperanza, es fácil abandonar la esperanza, es fácil descuidar la esperanza que tenemos. Entonces, y si usted me pregunta, pastor, ¿y por qué se pierde la esperanza? ¿Por qué se descuida la esperanza? Bueno, la razón principal, mis queridos hermanos, usted lo sabe, son los problemas y las dificultades. Todos nosotros hemos pasado o estamos pasando ahora mismo, sin lugar a equivocarme, por momentos difíciles. Pero a través de la historia, todos y cada uno de nosotros hemos tenido experiencias de enfermedad, hemos tenido experiencias de miedo, de desempleo, de desilusión, de depresión, de pruebas que van y vienen en la vida. Y vamos a ser honestos, algunos han tenido una carga más grande que otros, particularmente en lo que a las
pruebas se refiere. Ya se ha dicho, mis queridos hermanos, que cuando la Biblia usa la palabra esperanza, no lo hace de la misma manera que lo hacemos nosotros a veces. Ya ustedes me han escuchado decir que muchas veces nosotros usamos la palabra esperanza como I hope. Yo tengo la esperanza, pero es más desesperanza que otra cosa, de que cosas buenas van a suceder. En otras palabras, tratamos de infundir en nosotros mismos un poco de optimismo. Más que esperanza, es optimismo. Sin embargo, la Biblia utiliza la palabra esperanza para hablar del futuro absolutamente seguro que Dios tiene para nosotros. La Biblia usa la palabra esperanza para hablar del futuro absolutamente seguro que Dios tiene para nosotros. Cuando la Biblia nos insta a tener esperanza, no está diciendo que nosotros debemos confiar en la posibilidad de que las cosas van a salir bien. Lo que está diciendo la Biblia es que nosotros podemos vivir en la luz de la verdad, de que en el Señor todas las cosas tienen que salir bien. Las dificultades en la vida van a conspirar para que nosotros nos desviemos del rumbo que Dios nos ha trazado. Así que tenemos que aferrarnos a nuestra esperanza y no perder de vista el futuro en que Jesús quitará todas nuestras dificultades. Tenemos que aferrarnos a nuestra esperanza y no olvidar que cualquier dolor, cualquier situación por la que nosotros estemos pasando en estos momentos es pasajera. Va a durar por un poco de tiempo y es pequeñísima en comparación con las cosas buenas que Dios tiene preparado para nosotros en esta vida o cuando Cristo regrese. En este pasaje encontramos el versículo 23 que nos exhorta a mantener la esperanza. Es lo que da título al mensaje nuestro en el día de hoy. Es un mandamiento, es una exhortación. Tómalo como usted quiera, pero viene de parte de Dios diciéndonos a ti y a mí qué tenemos que hacer. Y la pregunta que queremos contestar en el mensaje de hoy es: ¿cómo en la práctica podemos lograr tal cosa? Aferrarnos a la esperanza para poder mantenerla. Ustedes que me conocen y me han oído predicar muchas veces saben que a mí me gusta ser pragmático, práctico. ¿Cómo podemos en la práctica nosotros mantener la esperanza de la que habla la Biblia? Y antes de que entremos al punto 1 de 3 que queremos compartir con ustedes hoy, permítame hacerles una pequeña historia que ya ustedes la conocen. Ya yo sé que por lo menos una vez la dije desde el púlpito, pero que vale la pena recordar en el contexto de lo que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Hace unos años atrás, yo salí de mi casa rumbo a Long Island, a la salida 53 del Long Island Expressway. Y cuando ya estoy en Long Island, después de haber manejado como 2 horas, me di cuenta que mi teléfono celular se estaba descargando y la batería estaba a punto de morir. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo me paniqué porque me di cuenta que se me había quedado en la casa el cargador del teléfono que yo uso en el carro. En pocas palabras, me estaba corriendo el chance de pasarme el resto del día sin teléfono celular. 10 años atrás, eso no hubiera sido un problema. La mayor parte de mi vida yo la he vivido sin teléfonos celulares. Pero usted y yo sabemos que hoy en día parece que se nos hace imposible nosotros salir a la calle sin el teléfono en los bolsillos o en la cartera, en el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, pensé hasta devolverme, manejar 2 horas para atrás otra vez a mi casa para buscar el cargador, pero terminé yendo a Best Buy y comprando otro cargador para el carro. Me costó, qué sé yo, $30, $40. Repito, porque no podía yo concebir la idea de que la batería del celular se muriera y yo me quedara por varias horas sin ese importante aparato.
Como yo dije ya, eso le da entrada al punto número 1 del mensaje nuestro en el día de hoy. ¿Cómo podemos nosotros en la práctica mantenernos firmes en la esperanza? Número 1, tenemos que con frecuencia cargar o recargar nuestras baterías espirituales. Y para ello, por supuesto, tenemos que conectarnos a la fuente de la cual procede el poder para recargar nuestras baterías espirituales. Tan sencillo como eso. No es cierto, mi querido hermano, contésteme, que a veces nosotros nos sentimos como si nuestras baterías espirituales se estuvieran agotando. No es cierto que a veces pensamos que nuestras reservas espirituales, las que nos capacitan para batallar a diario con los problemas y las dificultades de la vida, parece que se desgastan. Entonces, cuando eso sucede, cuando a usted se le desgasta el teléfono celular, usted no lo tira en la basura, usted lo recarga de nuevo, ¿cierto? Usted lo conecta al enchufe, al cargador, y lo recarga de nuevo. En la vida espiritual, en la práctica, nosotros tenemos que también hacer lo mismo. Cuando nos sintamos debilitados, cuando nos sintamos que las fuerzas para seguir luchando nos están dejando, tenemos que volver a la fuente y recargar nuestras baterías. La Biblia dice en el pasaje que leímos en el versículo 22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. A nosotros nos encantan nuestros teléfonos celulares y nuestras computadoras portátiles. No podemos imaginar la vida sin ellos, pero estos dispositivos, mis queridos hermanos, no serían posibles si no hubiera sido por una revolución industrial, por un descubrimiento, un adelanto extraordinario en la ciencia. ¿Saben cuál es? La mejoría de las baterías. El versículo 22, como dijimos, dice que tenemos que acercarnos a Dios, porque acercarnos a Dios es la manera en que nosotros podemos conectarnos con la fuente. Ya dije que nosotros no podemos vivir o pensar en la idea de vivir sin teléfonos celulares o computadoras portátiles, y que la razón por la que eso es bueno, básicamente, porque los científicos han hecho grandes adelantos en lo que tiene que ver con la vida de las baterías. Déjenme leerle en dos importantísimas revistas de tecnología. Salió recientemente, dos artículos salieron que hablan, número 1, la primera revista dice, la duración de la batería en los teléfonos celulares y las computadoras portátiles es una de las cosas más importantes que el consumidor tiene que tomar en cuenta a la hora de comprarlo. La segunda revista, muy importante, dijo, ¿cuál es el elemento más importante que una persona debe considerar a la hora de adquirir un teléfono celular nuevo o una laptop? No es la memoria, no es la velocidad, no es el tamaño. Lo más importante para considerar es la capacidad de vida que tiene la batería. ¿Y cuál es la razón? Porque sin la batería no pueden operar. Al igual que nosotros, no podemos operar eficientemente en nuestras vidas espirituales si nuestras baterías no están cargadas de la manera correcta. Dios no puede usarnos con poder si estamos espiritualmente agotados. Por lo tanto, déjenme hacerle algunas comparaciones de algunos datos que hemos encontrado sobre la tecnología de las baterías recargables, los cuales podemos utilizar perfectamente como una ilustración o una comparación de que en el caso de nuestras vidas espirituales, los conceptos vienen siendo casi los mismos. Fíjense esto. Las baterías recargables, que son diferentes a las no recargables, tienen ciertas características. Número 1, tienen que tener una composición química original que pueda ser restaurada. Déjenme leerle
un dato técnico. Una de las condiciones necesarias para que una batería sea recargable es que los cambios químicos subyacentes que se producen durante la descarga eléctrica de la célula deben revertirse eficientemente cuando se aplica una carga eléctrica opuesta a través de la célula. Por el contrario, los productos químicos de las baterías no recargables experimentan cambios químicos irreversibles. Por ejemplo, las baterías de fluoruro de carbono, después que se descargan, no se pueden volver a recargar. Yo sé que es una información muy técnica, pero el resumen es este. Las baterías que son diseñadas para ser recargables tienen que tener la capacidad de que su condición original esté formada de tal manera que cuando se le aplica la carga externa pueda volver a su estado original. Las que no son recargables hay que desecharlas. Y yo quiero decirte en el día de hoy que tú y yo no somos desechables. Dios nos creó en una condición especial donde no importa cuántas veces nosotros nos descarguemos espiritualmente, el Señor puede recargarnos otra vez porque fuimos diseñados para ser recargables. No fuimos diseñados para ser desechados. Eso nos lleva a la segunda característica de las baterías recargables, y es que para poder ser recargables tienen que tener la capacidad de recibir cientos o miles de recargas. Además, esas recargas, una vez practicadas, tienen que ser seguras, que no pongan en peligro la vida de la batería. Las baterías que no son recargables, si se trata de recargarlas, se dañan y pueden incluso dañar el aparato donde están. Volviendo a la ilustración del principio, la razón por la que tú y yo podemos ser recargables y nuestra vida espiritual puede volver a subir a ese nivel que teníamos en aquel momento que parecía que nos llevábamos el mundo por delante, es porque Dios nos creó, nos diseñó y nos renovó cuando conocimos a Cristo como Salvador personal, de tal manera que cuando nos caemos en el piso, cuando nos baja la carga espiritual, nuestra vida está capacitada para volver al estado original y tenemos todas las condiciones para ser recargados, no una, ni dos, ni tres, sino cientos y miles de veces. Podemos ser recargados tantas veces como las necesitemos. Y un dato muy interesante sobre las baterías recargables es que un requisito tiene que ser su larga duración. En otras palabras, tienen que aguantar la cantidad de recarga sin que pierdan su composición original. Tú y yo, mientras pasa el tiempo y mientras más somos recargados, en vez de disminuir en nuestro estado espiritual, lo que hacemos es renovarnos cada vez que recibimos una carga poderosa del Espíritu Santo de Dios que nos capacita para seguir hacia adelante. Ahora bien, fíjense en esto. Para poder ser recargado, algo que es lógico, usted tuvo que haber sido cargado la primera vez. Duh, right? Porque si usted no fue cargado la primera vez, entonces no puede ser recargado, porque recargado asume que ya hubo una carga primero. Entonces, si usted que me escucha, usted todavía no ha tenido un encuentro salvador con Jesucristo, usted todavía no ha tenido la primera carga espiritual, usted no puede ser recargado. Usted se tiene que convertir a Cristo primero. Usted tiene que aceptar a Cristo como Salvador personal, ahí donde usted está. Arrepentirse de sus pecados, decirle: Señor, restáurame, Señor, regenérame, conviérteme de tal manera que de aquí en adelante yo pueda ser recargado cuantas veces lo necesite, porque ya tú me cargaste la primera vez. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha conocido a Cristo, todo aquel que fue impactado por el Espíritu Santo de Dios, puede volver a ser cargado. Eso es lo que se llama recarga. El primer requisito para ser recargado es haber sido cargado la primera vez. Si usted ya está en Cristo, yo lo felicito. Usted está capacitado para recibir todas las recargas que necesite para que usted pueda mantener la esperanza
a la que Cristo nos llamó. El segundo requisito para poder ser recargado es permanecer en la palabra de Dios, en la oración, en la palabra, en la adoración. Y yo solamente quiero recordarle a usted que no hay fórmula mágica. Si usted pensaba que yo le iba a dar una fórmula mágica hoy para recargar las baterías de nuestra vida espiritual, lamento decepcionarlo, porque no hay fórmula mágica, no hay noticia nueva. La misma noticia que usted escuchó la primera vez sigue siendo verdad. La lectura de la palabra de Dios, la oración, el ayuno y el poder de la alabanza son los elementos que nos van a capacitar a nosotros para recibir esa carga o recarga espiritual que necesitamos para poder cumplir con ese mandamiento que nos llama a mantenernos firmes en la esperanza. Ya vimos, punto número 1, que para poder cumplir con este mandamiento, con esta exhortación, tenemos que constantemente ir a la fuente para recargar nuestras baterías espirituales. Número 2, contestando la pregunta ¿cómo en la práctica podemos mantener la esperanza? Número 2, acostumbrándonos a estar rodeados de otros creyentes. Versículo 25 dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, como algunos tienen por mala costumbre, dicen algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Ahí la Biblia dice que nosotros no podemos ser islas. Hemos hablado tantas veces de esto y vamos a seguir insistiendo, porque es que la Biblia es clara que no fuimos creados para vivir en soledad. No fuimos creados para ser llaneros solitarios, para ser islas, sino para congregarnos. Y alguien podrá decir: pastor, pero ahora no podemos congregarnos porque el templo está cerrado. Bueno, sí, físicamente no podemos congregarnos en el templo, pero yo soy de los que creen que eso no puede impedir que haya comunidad en la iglesia. Esto que estamos haciendo los domingos virtualmente, y los grupos pequeños y otras actividades que vienen por ahí, si Dios quiere, van a permitir que nosotros sigamos siendo la comunidad de creyentes a la cual la Biblia nos llamó. Porque cuando dice que no dejemos de congregarnos, yo no creo que tiene que ser solamente metidos todos en un cuarto. Cuando hay comunicación, cuando nos llamamos por teléfono, cuando participamos juntos de los grupos pequeños, aunque sea de manera virtual, yo creo que estamos cumpliendo ese mandamiento de mantener la koinonía, manteniendo la comunidad. Porque la Biblia dice que es la única manera de refrescarnos, de restaurarnos, de revitalizarnos, de estimularnos espiritualmente. Ese pasaje deja claras dos cosas. Una, que necesitamos la iglesia. Tú y yo necesitamos a los hermanos y a las hermanas de la iglesia. Número 2, la iglesia necesita que nosotros hagamos nuestro papel. Tú no puedes vivir la vida cristiana tú sola. Tú necesitas la comunidad. Tú necesitas a aquellos hermanos y hermanas en Cristo que van a permitir tu restauración, tu revitalización, que te van a estimular espiritualmente, que van a refrescar tu vida. La Biblia dice que debemos hacerlo particularmente cuando nos damos cuenta de que aquel día se acerca, hermanos. Y nadie puede discutir que cada día estamos más cerca de la venida de Jesucristo. No sabemos cuándo viene, pero cada día es un día menos. Tú y yo no podemos vivir la vida cristiana solos. Necesitamos la iglesia. Necesitamos ser parte de la comunidad. Mi bienestar y tu bienestar está en el bienestar comunitario con la iglesia. Está muy claro aquí que además de tener fe y además de tener esperanza personal, tenemos que estar juntos. Tenemos que hacer las cosas en comunidad. Tenemos que acercarnos los unos a los otros. Necesitamos la comunidad eclesiástica para ayudarnos a mantenernos fuertes y fieles a Dios. Y hermanos, esto no es opcional, es una ordenanza que Dios nos da
para que podamos crecer, para que podamos fortalecernos, para que podamos recargar las baterías, para que podamos enfrentar las dificultades de la vida, para poder sostenernos en la esperanza. Necesitamos a los hermanos y hermanas en Cristo para animarnos, para ayudarnos, para amarnos los unos a los otros, para introducirnos en las buenas obras y hacer juntos la obra del reino de Dios en la tierra. No es opcional, ni tampoco hay sustituto. No existe tal cosa como un cristiano solitario. Hay muchas cosas que tú puedes hacer tú solo, hay muchas cosas que yo puedo hacer solo, pero crecer en la vida espiritual no es posible fuera de la comunión del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos hacerlo de manera regular y de manera deliberada. Amén. Usted ha visto las construcciones que se usan ladrillos, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es un ladrillo? Un ladrillo es algo que se utiliza para construir una pared o una casa. Si usted ve un ladrillo tirado en el piso, ese ladrillo no está cumpliendo su propósito. Podrá ser un buen ladrillo, pero es un ladrillo bueno para nada. Es inútil porque un ladrillo está destinado a ser parte de un grupo más grande para poder formar una estructura. Si tú eres un cristiano sin iglesia, eres como un ladrillo que no sirve para nada. No estás cumpliendo tu propósito. En realidad, estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios, que espera que seamos parte del edificio o del cuerpo de Cristo que se describe en la Biblia, donde cada uno de nosotros tiene una función especial. Es a través de la iglesia que somos capaces de mantenernos fuertes y hacer la obra de Dios en el mundo. Miren, un autor que leía dice que en la iglesia y en la sociedad hay 4 tipos de personas, pero particularmente en la iglesia. 4 tipos de personas. Primero, aquellos que están presentes y que son contables. No contadores, sino contables. O sea, que se puede contar con ellos. Están presentes y se puede contar con ellos. Estas son las personas que no tienen la costumbre de renunciar a reunirse con otros. Siempre están presentes los domingos en la iglesia. Ahora cada semana se conectan. Durante la semana en los estudios bíblicos y en el tiempo de oración están presentes, están llamando por teléfono, se están reuniendo los grupos pequeños. Están haciendo la obra de Dios y cumpliendo con su papel de ladrillo. Este es un lugar saludable para estar. Aquellos que están presentes y que se pueden contar con ellos nos estimulan a experimentar la vida abundante de la que Jesús habla. Se encuentran con Dios, persiguen a Dios juntos, están en los grupos pequeños, están en los ministerios. Cuando caminamos juntos, mis queridos hermanos, nosotros construimos juntos. Cuando caminamos juntos, construimos juntos. El segundo grupo que menciona el artículo son aquellos que están presentes pero no son contabilizados. Están presentes pero no se puede contar con ellos. Obviamente usted que nos está escuchando ahora está en el primero o en el segundo grupo. El tercero y el cuarto grupo, eso ni se van a enterar porque no están oyendo el mensaje. Ellos ni van a saber que están en ese grupo. Pero es importante que usted y yo lo sepamos. Si estás aquí, estás en el primero o en el segundo grupo. La prueba de fuego no es si tú estás. La prueba de fuego es si se puede contar contigo. La razón por la que nosotros valoramos e insistimos tanto en el ministerio de grupos pequeños, de células, es porque cuando tú eres parte de uno de esos grupos, lo más probable es que tú seas parte de la vida de ese grupo. Es probable que si estás en un grupo pequeño, estás siendo estimulado, estás estimulando a otros a las buenas acciones, al amor, estás entrando en relaciones responsables con los hermanos y hermanas en Cristo, esperando el regreso de nuestro Señor un día, pero haciendo la labor para la cual fuiste puesto en el cuerpo. Un artículo de Leadership Journal se dice que hay 4 razones por lo cual la gente rechaza el rendir cuentas
to be accountable. Número 1, temor al rechazo. Número 2, sentimiento de vergüenza. Número 3, se molestan que haya control sobre ellos. Y número 4, no les gusta enfrentar sus sentimientos negativos. Estos temores y sentimientos negativos son reales, y lo importante que tú y yo tenemos que hacer es reconocer eso en la vida de las personas para poder proveer en los lugares de ministerio, como los grupos pequeños, un espacio que muestre el ser compasivos con aquellos y entenderle que no estamos esperando personas perfectas en la iglesia, solamente personas disponibles. Eventualmente, todos los que están en este segundo grupo se pueden convertir en parte del tercer grupo, que son los ausentes sin excusa. Absent without a license, dicen en inglés. En la universidad donde enseñamos, Peter College, el pastor Scott y yo, bregamos todo el tiempo con las ausencias. Los estudiantes que faltan a clases. Muchos de ellos faltan a clases con una excusa. Estaba enfermo, mi abuelita tuvo un hijo, estaba de viaje. Sobre todo los dominicanos viven viajando a la República Dominicana. Pero muchas veces tenemos los alumnos que están faltantes sin excusa. Nadie sabe dónde están y por qué no vinieron. Estas son las personas que han renunciado al mandamiento de reunirnos, a pesar de que está claro en la palabra de Dios. Estos ausentes sin excusa muchas veces les gusta la oscuridad porque no quieren que sus acciones sean reveladas. Algunos de ellos han sido heridos y les gusta la oscuridad y el ausentismo porque se sienten culpables. Por lo tanto, repito, nosotros tenemos que crear un ambiente en los espacios de ministerio para que esas personas entiendan que la iglesia no es un lugar para santos perfectos, sino para personas dolidas, heridas y pecadores que estamos juntos buscando la restauración del Señor, que recargue nuestras baterías espirituales y que nos capacite para mantener la esperanza a la cual Él nos llamó. El desafío entonces para nosotros es estar dispuestos a desarrollar un ambiente de gracia que traiga a las personas a la comunidad, que nos impulse al amor los unos por los otros y que nos alentemos juntos a las buenas acciones y a cumplir con lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Por último, el grupo número 4, en inglés son missing in action. Missing in action, o en español, los desaparecidos. Aquellas personas espiritualmente perdidas, aquellos que están tratando de vivir sus vidas pero no tienen ninguna brújula espiritual que los dirija hacia Dios y por lo tanto viven sin Cristo y sin esperanza para el futuro. Para ellos es de suma importancia que desarrollemos una comunidad eclesiástica que sea compasiva, una comunidad que es intencional para acercarnos a ellos, ayudarles a encontrar el camino, ayudarlos a través de un proceso de discipulado, de predicación de la palabra, para que aprendan a confiar en Jesucristo para el perdón de sus pecados y para la vida eterna. Hay una historia de Greg Skyton, CEO de una compañía que se llama ClickAction.com. Él dice que cuando él llegó a Silicon Valley, se encontró incluso con personas cristianas, pero que a pesar de ser cristianos no lo ayudaron a él. La gente, él llamaba a las personas y no le devolvían las llamadas. Como su compañía era pequeña y no parecía que tenía mucho futuro, como dice en mi país, la gente le sacó los pies. Y lo trataron, dice él, como si yo hubiera estado infectado con anthrax, o en este caso, como si estuviera infectado con el COVID-19. O sea, la gente lo rechazaba. Así lo describe. Dice que en una nota que él hace, dice: la sensación de aislamiento es una maldición. Es la maldición de los 10,000 conocidos. No encuentras a nadie, a pesar de tener 10,000 conocidos, no encuentras a nadie con quien hablar cuando lo necesitas. Y él hace la pregunta: ¿estás tú sufriendo la maldición de los 10,000 conocidos? Yo lo llamo el fenómeno de Facebook,
donde la gente dice, tengo 50,000 amigos, pero no puede contar con ninguno de ellos. Esa maldición no tiene espacio en la iglesia de Jesucristo. Aquellos que no renuncian a reunirse se vuelven sabios, dice la Biblia. Beben del manantial de Dios porque viajan al pozo de la comunidad con los demás. ¿En qué compañía te vas a encontrar tú de aquí al final de año o en los próximos 5 años? Esa es una buena pregunta que deberíamos responder con honestidad, y ojalá que la respuesta sea en la comunión de los santos y los fieles del cuerpo de Cristo, donde Dios me ha puesto. El tercer punto de nuestro mensaje en el día de hoy. Tenemos que avanzar porque tenemos Santa Cena, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros en la práctica mantener la esperanza? Bueno, confiando que aquel que hizo la promesa es fiel para cumplirla. Mantengámonos inquebrantables, dice, ante la esperanza que profesamos, porque el que prometió es fiel, dice el pasaje que leímos. Y yo te pregunto, ¿alguna vez tú te has sentido desesperanzado? Cuando el shock y la pérdida quieren frustrar la esperanza de que las cosas mejorarán algún día. ¿Alguna vez te has sentido deprimido? ¿Conoces el sabor de las cenizas, los sentimientos de vacío, y te preguntas si a veces Dios está enojado contigo? Recordemos, mis queridos hermanos, a nuestro amigo Jeremías, del cual hemos estado hablando mucho. En su libro de las Lamentaciones, cuando se trataba de hablar con Dios, Jeremías era bastante elocuente y claro y honesto. Pero a través de todo su sufrimiento, él nunca perdió de vista una cosa acerca de Dios, lo cual lo mantuvo siempre en marcha. Él levantó un arma de verdad contra la desesperación y la tristeza que a veces se aparecen tanto en nuestras vidas. Después de derramar toda su ira, su dolor, su conmoción, Jeremías va a decir en Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 23: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Amén. En el día de hoy, mis queridos hermanos, tenemos esta verdad delante de nosotros. No importa por lo que estemos pasando en este momento. Yo sé que hay estrés, yo sé que hay problemas de salud, yo sé que hay problemas financieros, yo sé que hay desesperanza, yo sé que hay sueños frustrados de casamiento, de familia, de trabajo, pero mi querido hermano, no importa cuál sea el dolor por el que tú estés pasando, el amor firme de Dios por ti nunca terminará. Todos los días Dios tiene nuevos suministros de misericordia. Hay un amanecer que viene después de cada noche. Y todo se resume en esta frase: Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel. Y porque Dios es fiel, nosotros podemos mantenernos firmes en la esperanza. Mira, en la práctica, a lo mejor tú tienes familiares y amigos con los cuales tú puedes contar. Están allí siempre cuando tú los necesitas. Y qué bueno que tenemos familiares y amigos con los que podemos contar. Pero es probable que tú estés pasando tal vez por una situación donde tú digas: yo no tengo a nadie. Nadie en quien apoyarme. Nadie que me defienda. Nadie que me ayude, alguien que sea leal, alguien que sea confiable, alguien que sea constante. Pero yo quiero decirte en el día de hoy que si tú eres cristiano, como lo dijimos ya en un sermón que predicamos, tú fuiste adoptado por un padre
que nunca cambiará su opinión con respecto a ti, que nunca te abandonará, que nunca te dejará, que si tú eres parte de la familia de Dios por la fe en Cristo Jesús, entonces tú tienes un amigo que está más cerca que un hermano, dice la Biblia. No se puede hablar del único Dios verdadero sin concluir con esta verdad. Las misericordias y la fidelidad de Dios son uno de nuestros más grandes tesoros. Cuando un día, ya lo dijimos, creo que el domingo pasado, cuando Moisés necesitaba la seguridad de saber quién lo enviaba a hacer la tarea, y le preguntó a Dios: ¿cuál es tu nombre? Dios le dijo: yo soy Yahweh. Es Éxodo 3:14. Y el significado de ese nombre, yo soy el que soy, es un nombre que expresa la eternidad de Dios, pero también anuncia la naturaleza y la perfección y la majestuosidad de Dios, el conocimiento, el propósito, la felicidad en la cual nosotros podemos apoyarnos sabiendo que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto de generación en generación, muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En Malaquías capítulo 3, versículo 6, Dios mismo dice: yo, Yahweh, no he cambiado. Él es el inmutable. Él no puede ser una cosa hoy y otra mañana. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: el Padre de las luces, con Él no hay variación o sombra. Y en Hebreos nos recuerda la Biblia en el 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es fiel en carácter y en acción. Dios tiene la última palabra en todas las cosas. Si no, pregúntenle a Isaías, que Isaías en el capítulo 55 de su libro, versículos 10 y 11 dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. En otras palabras, se va a hacer lo que la palabra de Dios dice que se va a hacer. Y si Dios dice que podemos mantener la esperanza, y Dios lo dijo, porque Dios lo dijo, se va a cumplir. Porque Dios es el Dios que no cambia. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. A.W. Pink escribió: nunca olvides que Dios nunca falla, que no flaquea, que Dios nunca falta a su palabra. A toda declaración de promesa, a toda declaración de profecía, el Señor se ha adherido exactamente. Todo compromiso de convenio que Él ha hecho, Dios lo ha cumplido, porque Él no miente, ni es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho, hará. Lo que ha prometido, Él lo cumplirá. Debido a que Dios es perfecto, Él no puede cambiar. Así que lo que dice que es verdadero ahora va a ser verdadero en 1.000.000 de años. Sus promesas son fieles, porque Él es fiel. Alguien dijo: la seguridad de tu salvación no es que Dios te salve aunque dejes de creer, sino que Dios se encargará personalmente de que tú y yo sigamos creyendo. Él te sostendrá hasta el fin. Él hará que tu esperanza sea firme y estable hasta el último día. Tú podrás perseverar porque el Dios que hizo la promesa es fiel. No va a abandonar lo que comenzó, traerá a cumplimiento aquello que Él se propuso. Finalmente, yo podría seguir hablando de muchísimas otras cosas que tienen que ver con la fidelidad de Dios, pero lo más importante para este mensaje que estamos predicando
es que porque Dios es fiel, nosotros podemos tener la capacidad para seguir confiando. Es el versículo con el que terminamos, es el que dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Vamos a orar. Padre bendito, qué bueno, Señor, que podemos recargar nuestras baterías espirituales en ti. Qué bueno porque tú nos has puesto una familia, la iglesia, en la cual nosotros podemos cumplir el propósito para el cual fuimos creados y salvados. Y qué bueno, Señor, que tú eres fiel y que porque esa fidelidad tuya es incambiable, nosotros podemos mantenernos firmes en la esperanza. Bendito sea tu nombre. Gracias. Y sabemos, oh Dios, como hemos dicho tantas veces, que para tu pueblo lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús. Amén. Es el primer domingo del mes y es nuestra costumbre celebrar la Cena del Señor. Así que vamos a recordar lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, cuando el apóstol Pablo nos da las instrucciones de cómo llevar a cabo este acto. Él dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comamos el pan. Padre, gracias por el cuerpo de Cristo partido en la cruz por nosotros. De la misma manera, continúa diciendo el apóstol, después de cenar, Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Tomemos de la copa. Padre, le damos gracias por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nosotros, la cual nos limpia de todo pecado. Bendito sea tu nombre por lo que hiciste por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios los bendiga.